Estoy muy agradecido del Señor por poder compartir con ustedes estas reuniones respecto de la importancia de orar. Créanme que ha sido, siempre estoy diciendo, Señor, ¿qué quieres tú que yo hable? ¿Qué quieres tú que yo comparta? ¿Qué quieres tú que yo enseñe? ¿Qué quieres tú que yo mencione? ¿Qué quieres tú que yo diga? Y la verdad es que ha sido muy importante reafirmar cuánto necesitamos orar, cuánto necesitamos estar todo el tiempo orando. O sea, miren, hay una cantidad de personas importantes que o no tienen con quién hablar, o hablan solas, ¿sí? O hablan cualquier cosa. Y el saber que nosotros tenemos a alguien que nos escuche es extraordinario, ¿sí? Y no solamente alguien que nos escuche, alguien que nos entienda. Y no solamente alguien que nos entienda, alguien que nos dice las cosas, porque a nadie le gusta que le digan las cosas, ¿no es cierto? Mira al que está a tu lado y ni a ti tampoco. Alguien que nos diga las cosas que no queremos escuchar. Alguien que nos aliente, alguien que nos anime, alguien que nos desafíe, ¿sí? Alguien que nos enseñe, que nos corrija. Entonces la oración es un aspecto fundamental en la vida cristiana, qué duda cabe, ¿sí? Hace 3 sábados atrás les compartí acerca de Jacob y su oración, cómo fue un antes y un después, un hombre que estaba huyendo de su pasado, un truán, ¿sí? Esa palabra casi ni se usa ya. Este es un truán, pero en su época era un insulto tremendo. Ajá. Y cómo tuvo un encuentro con el Señor y su vida cambió. Les hablé de Jabes la semana pasada, ¿recuerdan? Aquel ilustre, aquel que partió su vida reconociendo que era el que le había causado dolor a su mamá. Qué tremendo. Ajá. Pero dice al final de su historia, fue más ilustre que sus hermanos. Hoy quiero hablarles de un hombre que particularmente a mí siempre me ha llamado la atención porque dentro de los que aparecen en la Biblia, mire, de todas las cosas, ¿cómo me hubiera a mí gustado aparecer en la Biblia? De todos los registros, de todas las... ¿sí? Cuando la primera vez que tuve la oportunidad de ir a la Universidad de Jerusalén, hay una parte donde están los que pusieron... hay un mural que la Universidad de Jerusalén reconoce con todos los nombres de las personas que invirtieron en el desarrollo de la Universidad de Jerusalén. ¿Sí? Y entonces yo muy pueril, yo muy infantilmente pregunto, digo, ¿y qué hicieron estas personas para que las grabaran en piedra aquí en este mirador? ¿Sí? Es un mirador muy bonito y ahí aparecen los nombres de esas personas. Dice, no, ni más ni menos pusieron sobre $1 millón, sobre $1 millón para invertir en la universidad. ¿Sí? Entonces yo digo, no voy a estar aquí. ¿Sí? Y en esa necesidad que todos tenemos de reconocimiento, yo digo, ¿cómo me gustaría haber estado en la Biblia? ¿Sí? Pero en la Biblia se relatan diferentes historias y personas y cosas que ellos realizaron, ¿sí? Y particularmente, uno dice, no hizo grandes cosas, entre comillas, ¿sí? Cosas notorias, así como poderosas, como Elías, por ejemplo, ¿sí? Que ordenó que descendiera fuego del cielo. ¿Se imaginan lo que ustedes qué es eso? ¿Sí? Ya orar y ordenarle al cielo que descienda lluvia, eso es poderoso. Les dejo ese tip. ¿Sí? Si hay una persona que ora y ordena que descienda lluvia, quiere decir que hay una acción de Dios operando ahí. Porque eso es imposible. Estuve toda esta semana esperando la nieve. Toda la semana, ¿sí? Como el jueves desistí, dije, ya no voy ya. ¿Sí? Pero si hay un hombre que ordena al cielo que llueva y llueve, quiere decir que hay una acción espiritual poderosa ahí para que el cielo lo oiga. Bueno, este hombre no hizo ninguna de esas cosas tan tremendas, sin embargo fue
un hombre de oración. Y estoy hablando del caso de Nehemías. Nehemías, y vamos a ir, me propuse tomar todas las oraciones de Nehemías. El libro de Nehemías tiene 13 capítulos en el canon bíblico. Y vamos a revisar los 13 capítulos. ¿Tiene tiempo? Sí. Amén. Los otros la pensaron, ¿sí? ¿Hasta qué hora vamos a estar acá? Bueno. Y vamos a destacar un aspecto particular en Nehemías que era la oración. ¿Sí? Vamos a ir a Nehemías capítulo 1. Evidentemente vamos a comenzar por el principio. Nehemías tiene una buena situación para ponerlos en el contexto. Él es copero del rey, lo que para nuestra época sería como el vicepresidente, el consejero. De hecho, era tan importante, era un hombre de tanta confianza, para que usted entienda qué era ser copero del rey. No era simplemente un bartender, una persona que sirve tragos, ¿sí? Ser copero del rey implicaba que era la única persona que podía tomar de la copa del rey. La única persona. Y eso determinaba que antes de que el rey tomara, él tenía que tomar primero, delante del rey. Delante del rey, ¿sí? Es como cuando que uno tuviera a alguien que uno sabe que no le cae muy bien. Hasta el día de hoy, los espías rusos utilizan el dar tecito con veneno para matar a los enemigos, ¿sí? Hasta el día de hoy. Entonces, ¿cómo uno se asegura cuando uno le dice, mira, donde tú vayas, este es un consejo que una vez me dieron, donde tú vayas, que te abran todo delante de tus ojos. Delante de tus ojos, ¿sí? Que destapen las bebidas, que destapen lo que sea, delante de tus ojos. Y nunca, nunca, nunca ofendas a un mesero. Nunca, ¿sí? Ofendas a un mesero. Nunca ofendas al que te sirve. ¿Sí? Porque tú no sabes lo que pasa allá en la cocina. Entonces los dejo como tips. Él tiene este cargo y en este escenario, ¿sí? Él está inquieto. Dice, ¿qué pasará? Él no está en Jerusalén. Y él se preocupa, dice, ¿qué pasará en Jerusalén? ¿Qué pasará en la ciudad que amo? ¿Qué pasará con la gente? Y él pregunta, ¿sí? Y se encuentra con un familiar y le pregunta, ¿cómo usted se encuentra con un familiar o no? ¿Sí? Cuando usted se encuentra con algún familiar, le dice, ¿y cómo está la familia? ¿O no? ¿O huye usted de los familiares? No. Y él se encuentra con un familiar y le dice, ¿cómo está la familia? ¿Cómo está? ¿Sí? Los parientes, ¿cómo está Jerusalén? Y el reporte que él recibe es nefasto. Nefasto. En una frase, nada de lo que conociste está igual. Nada de lo que conociste está igual. Y en ese sentido, el versículo 4 nos da un relato. Estoy en Nehemías capítulo 1, versículo 4. Cuando oí estas palabras, ¿qué palabras? Este reporte, mira, todo es un desastre. Nada de lo que tú conoces, nada de lo que tú sabes, de tus parientes, de todo, nada está igual. Todo está en el piso, todo es un desastre. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo.
acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. La tarea que Nehemías emprendió era muy grande. Él se desafió a algo que de buenas a primeras estaba sobre sus capacidades. Cuando usted hace algo, se plantea algo, y ese algo está sobre sus capacidades, ¿qué siente usted? ¿Cuál es su primera impresión? ¿Sí? Usted se anima, vamos a hacerlo, ¿por qué podemos hacerlo? O en realidad dice, no, mira, esto es muy grande, muy difícil, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Pone más peros o usted se anima a ir adelante? Bueno, la tarea que Nehemías emprendió era muy grande. Sin embargo, su motivación provino de la oración. Provino bien, el centro de su motivación era la oración, ni sus emociones, ni sus sentimientos, ni sus pensamientos, ni sus planes. Su motivación provino de la oración y fue desarrollada en oración. O sea, empezó en oración y siguió avanzando en la oración. Toda estrategia y planificación fue obtenida en oración. Toda dificultad y obstáculo fue sorteada en oración. Nehemías hizo de la oración su estilo de vida. Él emprende una tarea que es mayor que él. Él no sabe muchos detalles, muchas cosas. Como usted y yo, hay muchas cosas que yo no sé, muchísimas. Sin embargo, Nehemías hizo de la oración un pilar fundamental para emprender esta labor. ¿Sí? Oír las lamentables noticias acerca de Jerusalén y del regente del pueblo, del remanente, del pueblo, provocó una profunda depresión en Nehemías. Él no estuvo exento de aquello, que solo pudo ser enfrentada a través de la oración y el ayuno. Y dice literalmente, lloré, me senté, dice, y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Hay cosas inevitablemente que nos dan tristeza. Hay causas, mire, todo de una u otra forma nos provoca un sufrimiento. De una u otra forma todo nos provoca un sufrimiento. Pero hay causas por las cuales no vale la pena sufrir. Esta era una causa por la cual sí valía la pena el dolor. Dice que lloró, se lamentó, ¿sí? Hizo duelo. Qué importante, yo les he comentado acerca de también cuán importantes son los duelos, cerrarlos, terminarlos. A veces hay penas en nuestros corazones que aún las tenemos, hay que nos están dando vuelta, ¿sí? Dolores que no hemos cerrado, tristezas. Usted escucha los tangos y se deprime, ¿sí? Puro dolor, pura tristeza. Y a veces uno puede vivir en esa misma sintonía, puro dolor, pura tristeza, pura amargura. La forma en cómo él resolvió este tema es a través del ayuno y la oración. Cuando él se dirige a Dios, que es el registro que vemos en estos versículos, mire cómo él se dirige a Dios. Dice que es grande y temible. ¿A usted le parece que son las características de un Diosito? Lo que implica estas características, la adjetivación que Nehemías hace de Dios, por una parte manifiesta el Dios en que él cree.
Mira, el Dios que yo creo es fuerte, es grande y es temible. Cuando usted se encuentra con una persona o ante una situación que usted teme, usted de buenas a primeras no va corriendo a enfrentar el peligro. ¿Por qué? Porque usted teme. Usted la piensa. Cuando yo era niño en el colegio, yo tenía un compañero que todos los recreos me pegaba. Todos los recreos. ¿Sí? No me pegaba como, sino que me tomaba, él era más grande, y me pescaba y me daba vuelta en el patio. Todos los santos recreos. Entonces, para mí los recreos, la diversión era correr. Claro, porque salía a tocar la campana y yo decía, ¿a dónde me lo encuentre? Terminamos siendo grandes amigos, para que ustedes sepan. Pero donde me lo ve, me pescaba porque era grande. Y me pescaba y me daba vuelta. ¿Sí? Tenía misericordia él en esa época, me tiraba en el pasto por último. ¿Sí? Porque había partes que era tierra, era como ripio el patio. Y evidentemente, ante esas situaciones, uno no va a decir, no, yo voy a ir. ¿Sí? No, usted mide la cosa. Cuando Nehemías declara que Dios es temible, eso implica que él tiene claro que no puede jugar con Dios. Y yo quiero ahondar un poquitito en esto brevemente, pero creo que es tremendamente importante. Cuando hablamos del temor a Dios y comparamos el temor a Dios con el respeto que yo tengo que tener por un adulto mayor en una micro o por una mujer embarazada en el metro para darles el asiento, yo no entiendo lo que es el temor a Dios. Yo no sé lo que es el temor a Dios. Un adulto mayor en la micro, yo estoy sentado, yo debo darle respeto. Entonces yo me paro. Ante una mujer embarazada, ¿sí? Yo, por favor, siéntese. Si eso es su temor a Dios, usted no tiene idea lo que es el temor a Dios. Porque la característica que aquí destaca Nehemías dice, Dios es temible. Lo peor que entre comillas podría pasar, que usted no le diera el asiento a una mujer embarazada, que lo grabe y lo fune por teléfono. ¿Sí? Mira, aquí este fulano no me dio el asiento. Ajá. Que una vez pasó, una vez le pasó a alguien. ¿Sí? Pero que usted no haga lo que Dios quiere, las consecuencias pueden ser muy tremendas. ¿Me explico? A riesgo de su propia vida. Entonces usted tiene que medir muy bien lo que va a hacer. Porque yo podía pasar los recreos corriendo de mi compañero y a veces no me alcanzaba. Yo era delgadito, ya no lo soy, era rápido, ya no lo soy. Entonces podía escaparme. Pero la Biblia dice, ¿de a dónde vas a escapar de Dios? ¿A dónde vas a ir? ¿Dónde te vas a arrancar? El sueño americano se acabó, les cuento. La gente ya no quiere ir a Europa, vienen arrancando. ¿A dónde te vas a ir? ¿Al Asia? ¿Dónde vas a arrancar de Dios? Pensando, no, aquí yo me voy a librar. Cuando Nehemías dice Dios es grande, es fuerte, es temible, quiere decir que nosotros debemos comprender que la magnitud de Dios nos va a alcanzar en cualquier parte, en cualquier circunstancia, en cualquier situación. Entonces es mejor que yo me rinda antes de que trate de seguir peleando con Él. Ajá. Y en esto Nehemías declara estas características por dos aspectos, creo yo. Primero, para que quede bien claro quién es el Dios que él cree. Nunca en la Biblia habla de Diosito. Nunca. ¿Sí? Entonces es un lenguaje que los cristianos bíblicos no debiéramos usar. Oh, Diosito, te pido que... Y lo segundo, para que el resto sepa que si se meten con Nehemías, se metían con Dios, que es fuerte, que es grande y que es temible. Si esa es nuestra perspectiva, nosotros vamos a andar tranquilos.
Porque el tema no es que nos vean a nosotros, el tema es con quién andamos. Entonces, pregúntale al que está a tu lado, ¿estás claro de con quién estás? Porque aquí sí es válido aplicar el dicho, dime con quién andas. Ajá. Él en su oración ruega para que el oído de Dios esté atento a la oración que realiza de día y de noche. Cuando usted tiene una carga, una angustia, no sirve una oración. No, uno piensa, ¿oraste? Sí, por ahí hizo una oración. La magnitud del desafío de Nehemías implicaba que oraba de día y de noche. Todo el día y toda la noche. Cuando maneja, orando. En la micro, orando. ¿Sí? Mientras trabaja, orando. Cuando se despierta, orando. Al mediodía, orando. En el almuerzo, orando. En la tarde, en la noche, antes de acostarse, orando. Todo el tiempo orando. Cuando se ducha, orando. Todo el tiempo orando. Todo el tiempo. De día y de noche. ¿Qué hace Nehemías en su oración? Confiesa los pecados. Y quiero que prestemos atención a la forma en cómo él confiesa los pecados, porque aquí hay mucho que aprender respecto de una correcta forma de confesar los pecados. ¿Sí? Dice, yo y la casa de mi padre hemos pecado. De hecho agrega un sí. Sí, dice. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Yo les he hablado en otro tiempo acerca de nuestra tendencia de echarle la culpa al otro. O de nuestra tendencia a no reconocer nuestros pecados. Y el mejor ejemplo que he encontrado es el de los vasos suicidas. Uno encuentra un vaso en el suelo quebrado y entra a la cocina y pregunta, ¿y este vaso quién lo quebró? Se cayó. ¿Cuál es la se cayó? ¿Sí? Se cayó. Se cayó. Entonces el vaso pensó y dijo, toda mi vida voy a hacer vaso, me van a chupetear, me van a lavar mal, me van a guardar sin secar, ¿sí? Me van a poner plantas, me van a poner tierra, me van a poner distintas cosas. Mi vida no tiene sentido, dice el vaso, entonces se va del mesón para abajo y se suicida. ¿Sí? Esa es la explicación de por qué el vaso está ahí hecho pedazo en el suelo. Eso no existe. Usted se ríe porque es absurdo, evidentemente, ¿no es cierto? Y entonces, ¿por qué? Y el vaso, no sé, se cayó, se quebró. Y esto... Mi esposa dice que yo utilizo todas las... Mi esposa y mis hijas ahora. Oye, de repente me toca dura la batalla. ¿Sí? Que uso todas las preposiciones. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Por qué? ¿Sí? Porque hay cosas que no entiendo. Digo, pero si esto estaba aquí y ahora está acá, ¿por qué? ¿Sí? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo lo hicieron? ¿Desde cuándo? ¿Dónde? Bueno, Nehemías no hace nada de eso. Dice, hoy estamos aquí, dice Nehemías. Jerusalén está destruida, la gente está en un desastre. Porque yo, dice él, mire, es tan potente porque él se había ido de Jerusalén hace tiempo. Él estaba en el exilio, a la fuerza. Él tenía un motivo profundo para poder decir, yo no tengo nada que ver en esto. Si a mí me sacaron de mi país hace mucho tiempo. ¿Sí? Él pudo haberse lavado las manos y dijo, yo soy un preso. A mí me sacaron de mi país, ¿sí? Me erradicaron. Pero él cuando ora dice, yo y la casa de mi padre. Dos lenguajes totalmente distintos. Dos formas de ver la vida totalmente distintas. Para que realmente haya sanidad, para que realmente haya restauración, para que realmente haya libertad,
yo tengo que aprender a confesar las cosas por su nombre. ¿Quién es el principal responsable de las cosas que pasan en tu vida? Voy a preguntar de nuevo para que se acostumbre a ver. ¿Sí? ¿Quién es el principal responsable de las cosas que pasan en tu vida? Yo. Nos faltó el que dijo tú. Yo por ahí lo escuché. Tú. Porque esa no está en yo. Cuando eso se da, ahí recién hay como una luz de esperanza. De decir, por aquí vamos a empezar a restaurar las cosas. ¿Sí? ¿Qué hace Nehemías en su oración? Él recuerda la acción poderosa que actuó sobre el pueblo para obtener su redención. De una u otra forma también es una mención a lo que Cristo hizo por nosotros. Tú sacaste a este pueblo con brazo poderoso. Tú hiciste algo extraordinario. Tú liberaste a este pueblo. Por eso siempre debemos recordar lo que Dios hizo con nosotros. Nunca te olvides de lo que Dios hizo contigo. Muchos de nosotros no sabemos o nunca vamos a saber cómo hubiera terminado nuestra historia sin Cristo. Nunca vamos a saber eso. Porque Dios está escribiendo otra historia con nosotros. Pero si algo podemos saber concretamente es que ninguno cuya historia no es escrita por Dios termina bien. Ninguno. 100% de exactitud. No es una probabilidad. 100% de exactitud. Podemos tener la confianza de que si Dios está escribiendo nuestra historia, tenemos una muy alta seguridad de que la historia va a terminar bien. Pero la historia se escribe todos los días. Dios ya tiene su historia escrita con nosotros. Pero yo tengo que estar dispuesto a decir, Señor, escribe la historia tú conmigo. Nehemías se dispuso en ese sentido a decir, Señor, tú nos sacaste y tienes una historia que escribir con nosotros. Y él pide finalmente que haya éxito en la misión y gracia para proseguir. Dos aspectos importantes, ¿sí? Éxito en la misión y gracia para proseguir. Nehemías empieza a desarrollar todo este aspecto in situ, o sea, él se traslada a Jerusalén. Él pide permiso, pide materiales, pide cartas. Porque es importante contar con los permisos, es importante contar con el acuerdo. Hay personas que dicen, mira, mejor pedir perdón que pedir permiso. Y viven así la vida. ¿Sí? Definitivamente con las cosas del Señor uno va aprendiendo al revés. Señor, ¿quieres tú? ¿Es tu deseo? ¿Son tus planes? ¿Estás de acuerdo con esto? Cada vez que nos hemos dispuesto, y hay testimonios muy bonitos, a propósito del que Mónica contaba, sí, hay testimonios muy bonitos de situaciones muy difíciles, muy complejas. A lo largo de los años hemos tenido la posibilidad de realizar un sinnúmero de eventos, congresos, viajes, un montón de cosas, cuyos pronósticos de buenas a primeras dicen, no lo vas a poder hacer. Por el clima, por la distancia, por el dinero, por la guerra, ¿sí? Por distintas cosas. Y Dios ha prosperado todas esas actividades. Porque primero le hemos preguntado, Señor, ¿es lo que tú quieres? En general, cuando no hemos confiado y no hemos considerado la opinión de Dios, esas cosas no prosperan. Nehemías comenzó este viaje, este desarrollo, él vuelve a Jerusalén, se involucra en esta situación, ¿sí? Y Dios lo empieza a prosperar. Sin embargo, él tiene que enfrentarse a distintas situaciones y todo lo hace a través de la oración. En el capítulo 2, en el versículo 4, ¿sí? A propósito de pedir permiso, él se presenta delante del rey. Mire, si usted se presenta delante del rey, se lo voy a poner de otra perspectiva, voy a partir de hoy y lo voy a llevar atrás.
Si usted hoy día llega a su trabajo, o esta semana llegó un día a su trabajo, cansado, cansada, así como que no se lavó la cara, ¿sí? Como que pasó mala noche, desmotivado. Yo sé que a ninguno de ustedes eso le pasa. ¿Sí? Yo estoy poniéndoles un supuesto para que se imaginen situaciones que suceden a veces, ¿sí? Que usted llegó al trabajo como que hoy día no tenía ganas de trabajar y lo ve su jefe. Es muy probable que su jefe no lo va a despedir por eso. Nehemías se presenta delante del rey y el rey le dice, nunca te había visto así. ¿Qué te pasa? Y dice literalmente la Biblia que Nehemías tiembla. Porque aquí lo que está en riesgo no es su pega, es su cabeza. Era muy mal visto que algún funcionario del rey estuviera molesto, con cara larga, triste, con cara como decepcionado, aburrido. Porque eso hablaba mal del rey, quiere decir que era un mal rey. Cuando aquella mujer que visitó a Salomón fue a hacerle un montón de preguntas, dentro de las cosas que destacó, y a mí siempre me llama la atención esto, le dice Salomón, a mí me habían contado que tu reino era extraordinario. Pero lo que a mí me llama la atención es cómo están los que te sirven. ¿Cómo están los que te sirven? Casi así diciendo, a mí me encantaría emplearme contigo. ¿Sí? Porque veo la ropa de los que son tus siervos, veo cómo comen tus siervos, veo cómo viven tus siervos, te atienden feliz. Feliz. Entonces el riesgo de Nehemías era tremendo. Y dice el versículo 4, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces dice, oré al Dios de los cielos. Si hoy día viniera alguien cuya autoridad y capacidad no tiene límites, y cuyo dinero, ¿sí? Él es un multimillonario. ¿Sí? Tú sabes que él tiene toda la plata que él quiera. Y te dice, ¿qué quieres que te dé? ¿Qué harías tú? Él es el rey. Él puede hacer lo que se le plazca. No tiene problemas en la cuenta corriente. Si él hace una transferencia, el ejecutivo de cuenta no lo va a estar llevando diciendo, oiga, rey, sabe que se le pasó la línea de crédito, entonces no puede hacer esta transferencia. Él tiene todo el dinero, tiene toda la autoridad, tiene todo. Y le dice a Nehemías, ¿qué pides? ¿Qué pediría usted? Antes de que me responda, creo que lo esencial, más que resolver qué es lo que pediríamos, es buscaríamos a Dios para saber qué pedimos. Porque eso es algo extraordinario aquí en Nehemías. Queda registrado, Dios, el rey le dice, ¿qué pides? Y dice, entonces oré al Dios de los cielos. Señor, ayúdame a saber qué tengo que pedir. Ante esta petición concreta, él buscó a Dios, totalmente fuera de toda lógica. Pero eso habla de la espiritualidad que Nehemías tenía. La oportunidad que le estaban dando era una tremenda bendición, pero también era una responsabilidad, porque tenía que saber muy bien qué tenía que pedir. Y la Biblia a este respecto, sobre las cosas que anhelamos o que pedimos o que deseamos, tiene una tremenda advertencia. Nos da una pauta de dos cosas muy importantes. Primero, la explicación de por qué todas las guerras, sobre todo para la gente que dice, si Dios existe, ¿por qué hay guerras en el mundo? ¿Por qué hay hambruna? ¿Por qué hay pestes? ¿Sí? O sea, usted me imagino que ha recibido esa pregunta, oye, si Dios existe, ¿por qué todo esto? Bueno, este versículo nos da la respuesta. Y segundo, también nos hace evaluar nuestras motivaciones. Como les dije, Santiago 4, del 2 al 4.
Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. ¿Por qué la guerra? ¿Por qué las hambrunas? ¿Por qué todo el mal en el mundo? Porque pedimos mal para nuestros deseos, para uno mismo. Pedimos mal. ¿Sí? Y por otro lado, saber pedir es algo que implica ponerse de acuerdo con Dios. La Biblia dice que Dios se apareció a Salomón en un sueño y le dice, pide para ti lo que quieras. Mientras para muchos ese sería el mayor deseo de su vida. ¿Cuánto quisiera yo que Dios se apareciera y me dijera, pide para ti lo que quieras? Para algunos temblarían. Dentro de las cosas que uno destaca de los norteamericanos es que ellos tienen estadísticas para todo. Y la estadística respecto de las personas que han ganado la lotería, que son millones y de dólares, ¿sí? Aquí en nuestros países uno tiene que hacer la conversión. En Estados Unidos cuando se gana el Super Bowl, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre del premio allá, ¿sí? No, el Supertazón es un... Cuando hace la lotería, es que tiene un nombre la lotería, bueno, cuando hace la lotería es directamente en dólares, ¿sí? La estadística registra que sobre el 90% de los que ganan la lotería en Estados Unidos terminan peor que el estado que tenían antes. Cuando les digo peor, no es que terminan más pobres. En esas estadísticas se incluyen los divorcios, los homicidios, caen en drogas, en excesos, en abusos, ¿sí? Powerball, así se llama, Powerball. En el último, 975 millones de dólares. ¿Sí? ¿Se imaginan? Pero entonces, ¿cuál es mi punto? ¿Qué quiero decirles con esto? ¿Cuál es mi punto? Uno no se trata de dejar que la imaginación lo lleve a uno a decir, esto es todo lo que quiero, todo lo que... Uno tiene que ser muy cuidadoso en esto. Entonces, cuando el rey le está diciendo, yo quiero llevarlos al contexto en este sentido, al contexto bíblico. Cuando el rey le dice a Nehemías, Nehemías, pide lo que tú quieras. ¿Qué pides? ¿Qué quieres? Que Nehemías haya orado en el acto. ¿Sí? En el acto. Porque no es que le dijo, rey, dame una semanita, mira, voy a orar, ayunar. En el acto. ¿Sí? Lo primero que él hace es orar a Dios. Eso habla del carácter de Nehemías. Un hombre de oración. ¿Me explico? Más adelante, Nehemías enfrenta dificultades, problemas, burlas, luchas. Cada vez que usted hace algo por el Señor, sepa que va a tener dificultades. Delo por hecho. Hay una frase que dice, si usted mueve el panal de las abejas, sepa que la van a picar. Delo por sentado. Usted dice, mira, me voy a poner las pilas, voy a empezar a leer la Biblia. Va a tener dificultad. Voy a empezar a orar, voy a empezar a evangelizar, voy a santificarme. Lo que hagas por causa del Señor, lo que sepas, lo que quieras, perdón. Sabe con certeza que vas a tener dificultad. Nehemías comienza esta obra y las dificultades empezaron. Las burlas, las quejas, ¿sí? Los planes para destruir su obra, los complots.
porque se levantaron verdaderos complots para tratar de destruirlo. No vamos a dejar, ¿sí? De hecho, hubo una confraternidad ahí entre 3 o 4 que dijeron, no vamos a permitir que Jerusalén vuelva a levantar los muros. Ajá. Y dentro de esas cosas, Nehemías tuvo que enfrentar esas situaciones, las burlas, los menosprecios. El capítulo 4 de Nehemías, los versículos 4 y 5, ante todo este escenario registran la oración de Nehemías. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón quiere decir el menosprecio, la injuria, la calumnia, la ofensa. Vuelve la ofensa de ellos sobre sus cabezas y entrégalos por despojos en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se enojaron contra los que edificaban. Uno puede decir, ¿qué espíritu tan poco misericordioso el de Nehemías? Sobre todo en la parte que dice, no borres su pecado, no lo encubras, no lo tapes. Pero Nehemías entiende que ir en contra de los planes de Dios es la guerra. Y uno no puede ser tan inocente en muchos aspectos de pensar que, bueno, simplemente se están burlando de la iglesia, se están burlando del ministerio. ¿Sí? No, es una guerra. Hemos aprendido y hemos enseñado, o viceversa, hemos enseñado y hemos aprendido que uno no debe enfrascarse con las personas, sino entender la acción espiritual que opera en esas personas. Pero entender que es una guerra. Nehemías así lo comprende y él en su oración dice, Dios, no pases por alto esto porque no es contra mí, es contra la obra de Dios. Contra la obra de Dios. Y créame, yo he tenido la oportunidad a lo largo de estos años de verme enfrentado a situaciones en que he hablado con las personas y le he dicho, mira, si este ministerio no es de Dios, quédate tranquilo porque no va a perseverar. Tranquilo. Cuando hay personas que han puesto en duda el hecho de, ¿serán cristianos ustedes? ¿Serán realmente? ¿Tendrán ustedes un llamado? ¿Harán las cosas que a Dios le agrada? Yo le digo, mira, si no estamos haciendo las cosas que a Dios le agrada, tranquilo porque esto se va a acabar. Pero si esta obra es de Dios, escoge el lado correcto. Porque nadie va en contra de lo que Dios levanta, de lo que Dios hace y termina de pie. ¿Sí? Nadie termina de pie. Eso es lo delicado de esto. Ante el menosprecio y la burla o la afrenta directa, oró a Dios para pedir su protección y que aquellos que atentaron en contra de la obra de Dios no sean tenidos por inocentes. Y este es un principio bíblico que aparece en Nahum. Sí, Nahum, no me equivoqué, es un profeta menor que aparece en la Biblia. Nahum capítulo 1, versículo 3. Y dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Tremendo el versículo. Son de esos versículos que uno debe marcarse. Y dice literalmente, no tendrá por inocente al culpable. Aunque haya, miren lo que le voy a decir, aunque haya una sentencia de un tribunal. Porque uno puede decir, mira, pero el tribunal me absolvió. ¿Pero realmente tú eres inocente? Porque Dios no tendrá por inocente al culpable. Ese es el fundamento con el cual Nehemías ora. Más adelante, los versículos 8 y 9, en Nehemías capítulo 4. La Nueva Versión Internacional dice de estos versículos, y acordaron atacar a Jerusalén y provocar disturbios en ella.
Oramos entonces a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos. Cuando brotan los disturbios en las ciudades, esto responde a una acción espiritual. Por lo que el arma más poderosa para contrarrestarlas es la oración. ¿Por qué oramos por nuestro país? ¿Por qué una vez al mes vamos ahí? Porque depende de nosotros la paz de la ciudad. La Biblia lo dice. Oren por la paz de la ciudad. Oren por la paz del país. De nosotros depende. De nosotros depende. Estamos viviendo, hijos de Dios, y quiero ponerlos en contexto, estamos viviendo una ola muy delicada, particularmente en esta ciudad, en Santiago, con el tema de los homicidios. Muy delicado, todos los días. Depende de nosotros. Depende de nosotros orar. Le doy gracias a Dios porque aún aquí mismo, y las personas que también están participando de esta reunión en YouTube, son de distintos puntos de nuestra capital. Si bien es cierto, nosotros estamos en una comuna específica, pero la mayoría de ustedes son de distintos puntos de la capital, de distintas comunas de la capital. Yo quiero en cierta medida pasarles la estafeta, pasarles, ¿sí?, la posta, para que usted ore por su comuna, ore por sus autoridades. Ore al Señor. Y le pida a Dios, si usted vive en la comuna que vive, que usted ore. No importa que la autoridad sea de las antípodas de su pensamiento político, de su gusto, de su deseo, de lo que sea. ¿Sí? Ore. Clame al Señor por su barrio, por su comuna. Salga, ¿sí? Salga, únjase la planta de los pies con aceite. ¿Sí? Cuando recién llegamos a esta casa, yo puse aceite en la entrada y en la vereda. Quedó un manchón de aceite. Entonces les pedí a todos los que oramos esa oportunidad que pasaran por ahí, se untaran los pies, las plantas de los pies, y nos repartimos, y fuimos a dar vueltas a la manzana. Y oramos y clamamos. Todas esas estrategias que Dios nos da, todos esos aspectos, todas esas situaciones que Dios nos permite vivir, son para que nosotros oremos. Para que clamemos. Vamos a hacer nuestro trabajo, es importante. Los que viven en edificios, no ore solamente por su departamento. No ore solamente por su piso, ore por todo el edificio. ¿Sí? Cuando usted ore por una casa, ore por todas las habitaciones de la casa. Por el baño, la cocina, las piezas, por todos los lugares. En su trabajo, ore por todas las dependencias de su trabajo. En oración podemos cubrir mucho más que físicamente. Pero es importante que hagamos nuestro trabajo. Si usted puede hacerlo, salga, ¿sí? Vaya con su familia. O si va, júntese con alguien que viva cerca, en los barrios. Y ore. Clame al Señor, pídale al Señor. Es la única solución. Nehemías así lo entendió. Y él oró por aquello. El capítulo 5 habla acerca de acordarse. Y la oración apunta de acordarse. Nehemías 5:19 dice: acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo. El capítulo 6, versículo 9, dice: porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Y en el capítulo 13, el versículo 14 dice, el capítulo 6, el versículo 14. Voy a volver a repetir, ¿sí? Estamos leyendo el 5:19, ahora el 6:9 y el 6:14. El 6:14. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat,
conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías profetiza y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Interesante que en estas oraciones Nehemías le pide a Dios que él se acuerde. Si hay alguien que tiene buena memoria es Dios. Sin embargo, también él es selectivo. ¿En qué sentido? Dice la Biblia que cuando nos arrepentimos, Dios no se acuerda de nuestros pecados. Entonces, cuando usted vuelve culposamente, Señor, otra vez soy yo, aquí estoy, no sé de qué me estás hablando. Por eso hay una diferencia entre el remordimiento y el arrepentimiento. El que tiene remordimiento siempre se está acordando, pero nunca se arrepiente. Pero el que se arrepiente entiende que Dios ya no se acuerda. Sin embargo, Nehemías ora constantemente diciendo aquí, acuérdate. Constantemente Nehemías apela a que Dios recuerde estas situaciones que a primera vista pueden pasar desapercibidas. Este recordatorio considera que cada obra tendrá una recompensa. ¿Qué está pidiendo Dios? ¿Qué está pidiendo Nehemías a Dios aquí? Que Él recuerde que Él le va a dar a cada uno conforme a su obra. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre y la mujer evidentemente sembrare, eso también segará. Interesante que el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Galacia, dice, no se engañen, o sea, no piensen que no es así. No piensen que Dios se olvida. Y Nehemías en su oración le reafirma diciendo, acuérdate, oh Dios, acuérdate de lo que hicieron. Porque tú le vas a dar a cada uno conforme a su obra. Finalmente, el capítulo 13 de Nehemías nos habla de una extensión en el servicio de Nehemías, en el trabajo de Nehemías. La obra de Nehemías constató en levantar los muros y lo hizo sobrenaturalmente, poderosamente. Sin embargo, él no se quedó ahí. Entendió que para que las cosas perduren, los cambios deben ser profundos. Y esto yo que también quisiera transmitirles a ustedes, para que le digan al que está a su lado y en las casas también, para que los cambios perduren, ¿sí? Para que las cosas perduren, los cambios tienen que ser permanentes. Para que las cosas perduren, los cambios tienen que ser permanentes. Nehemías levantó los muros, pero él entendió que si dentro de los muros las cosas seguían igual, eran cosas de tiempo para que los muros volvieran a caer. Y esto a mí me parece extraordinario, porque es una lección que definitivamente tenemos que aprender. ¿Por qué muchas veces nos vemos enfrentados a los mismos aspectos? Porque a pesar de que levantamos, las cosas de fondo no cambian. Y Nehemías comprendió aquello. Y él, por el Espíritu Santo, debió haber entendido que los muros, y a propósito de su oración, los muros cayeron no por casualidad. Los muros cayeron por el problema que había dentro de los que vivían en los muros. El problema no es externo. Miren, hijos de Dios, el problema nunca es externo. El problema siempre es de adentro. ¿Por qué las casas no permanecen, las familias no permanecen? No por lo externo, es por lo que sucede adentro de la casa. ¿Por qué los negocios no prosperan? No porque las vitrinas son feas, es por lo que sucede adentro del negocio. Nehemías comprende esta realidad y entonces no solamente se dedica a levantar los muros, él también entiende que tiene que hacer reformas. Y el capítulo 13 nos menciona las reformas. El versículo 14, estoy en Nehemías 13:14, dice, acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto. ¿A qué?
y no borren mi misericordia que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. El versículo 29, en Nehemías 13 dice, acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié, dice Nehemías, pues, de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por grupos, a cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Y termina diciendo, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. No solamente se dedicó a levantar los muros, él comprendió que para que algo permanezca, Dios tiene que ser el centro. Para que algo permanezca, Dios tiene que ser el centro. Los muros pueden tener flores, los muros pueden tener luces, los muros pueden tener distintas formas. Pero si Dios no es el centro, es cosa de tiempo. Es cosa de tiempo. La historia así lo registra. Y estos principios son válidos para una persona, para una familia y para una nación. Estos principios son válidos para una persona, para una familia y para una nación. Las reformas que Nehemías efectuó tenían relación con el sacerdocio y la restauración del culto sagrado a Dios. Dios vuelve a ser lo más importante. Al empezar esta enseñanza, cantamos, tú eres la persona más importante para mí. Nehemías no solamente cantaba eso, él lo entendía y lo practicaba. Si los muros se levantan, pero lo que se hace adentro de los muros no tiene a Dios como el centro, esto se va a volver a caer. Es cosa de tiempo. Por eso Él restaura el orden de los sacerdotes, elimina todo tipo de contaminaciones y vuelve a poner a Dios en el centro. No solo era necesario levantar los muros para protección y señal de fortaleza, sino también para que el Dios de Israel volviera a ocupar el lugar de preeminencia, ser el primero. El Salmo 127, versículo 1, que es muy conocido para muchos de ustedes, por no decir para todos, dice en la versión Nueva Traducción Viviente, si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Si Dios no es el centro de nuestras vidas y de nuestras familias y de nuestras casas, podemos cambiar el piso, el techo, las luces, pintar y lo que sea, pero es cosa de tiempo. Antes de cambiar todas las cosas, asegúrese de que Dios es el centro. Y después pregúntele incluso hasta de qué color le gustaría a Dios que pintara la casa. Le cuento que le va a quedar preciosa. ¿Sí? Y ese fue el propósito con el cual Nehemías terminó su obra. El sacerdocio constituido por Dios era un pacto perpetuo para los levitas. Ellos habían cambiado ese orden. Y eso le desagradó a Dios. Génesis capítulo 1 dice que Dios creó varón y hembra. Y el mundo quiere cambiar ese orden. Y lo está haciendo todos los días. Y lo más perverso es que lo está haciendo desde los premic. Por eso aplaudo la iniciativa que están dirigiendo Sandra y Kesia, porque desde ahí nos hemos tenido que dar cuenta, ¿sí? Desde ahí hay que dejarles bien claro. Porque algún bebito, o guagua como decimos aquí en Chile, va a agarrar a lo mejor un trencito o un auto, una niña.
Y usted piensa que porque ese niño o esa niña, perdón, va a tomar un trencito, ¿es hombre? No. Nosotros lo vivimos incluso con nuestras hijas. Había una que le gustaba mucho, ¿sí? Descubrió los Transformers. Y le gustaban los Transformers. Pero no por eso quiere decir que ahora es hombre o que era hombre, ¿sí? No. Fue una etapa, fue un momento. Hoy día, si algún, entre comillas, profesional de la salud descubre que una niña está jugando con autos, usted como padre no tiene nada que hacer y el Estado va a intervenir para lograr que esa niña sea un niño y viceversa. El pueblo de Israel había cambiado el orden del sacerdocio, del servicio a Dios, y Jerusalén quedó en ruinas. Dios hizo varón y hembra y el mundo quiere cambiar el orden establecido por Dios. ¿Usted cree que el mundo va a perseverar? ¿Por qué están tan desesperados por buscar la luna y otros lugares? Porque saben, ¿sí?, que este mundo tiene sus días contados. Porque el problema no es de afuera de los muros, el problema es adentro. El problema no es la tierra, ni la contaminación, ni todo ese cuento. El problema son los seres humanos, no redentos. ¿Cómo traerlo hoy para que oremos? Cada creyente en Cristo Jesús está llamado a ejercer el sacerdocio delante de Dios. Cada creyente. Y dile al que está a tu lado, tú también. La pregunta es, ¿te has santificado para ser un sacerdote? ¿Has establecido un orden de prioridades para servirle? ¿Sí? Porque eso es lo que dijo Nehemías. Nehemías volvió a ordenar el orden. No es que cada uno va a servir como se le place. ¿Sí? Dios había establecido un orden. A Dios le gusta el orden y a mí también. Aleluya. Dios es un Dios de orden. Cuide el orden. ¿Es Dios el centro de nuestra adoración? Para que oremos, vamos a leer 1 de Pedro 2, del 9 al 10. 1 de Pedro 2, del 9 al 10. Dice así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Cada creyente está llamado a ejercer un sacerdocio delante de Dios, como Dios lo estableció. Varón y hembra los creó. ¿Sí? A cada uno le ha dado su lugar. Y no solamente eso, a mayor ahondamiento, el Espíritu Santo habló con Pablo y él transmitió las distintas cartas, cómo cada uno tenía que desarrollar una labor. Entonces en las cartas paulinas usted encuentra cómo deben actuar los ancianos, cómo deben actuar los niños, cómo deben actuar los hijos, cómo deben actuar los padres, cómo deben actuar los jefes y los empleados. Todo está muy bien ordenado, porque Dios ama el orden. Y mientras usted respete lo que Dios ha establecido, Dios le va a bendecir. No haga tal de querer traspasar los límites que Dios ha establecido, porque no va a perseverar. Los muros de Jerusalén son una muestra de aquello.
Vamos a orar, ¿les parece? Bendito Dios, gracias por el desafío que Nehemías, su vida, su testimonio, su historia nos presenta. Un hombre que aprendió el poder que había en la oración. Toda la obra, una tremenda, tremenda obra de restauración, fue provocado por la oración. Por ponerse en la brecha, por estar ahí, pendiente. Cuando él preguntó por sus parientes, cuando él preguntó por la ciudad que Dios ama, Jerusalén, las noticias fueron desastrosas. Pero él no se hizo a un lado. Lloró, se lamentó, oró, ayunó, hizo duelo. Se hizo cargo, se hizo parte. Llévanos, Señor, a comprender que cuando oramos, nos hacemos parte de tus planes y de tus propósitos. Yo te pido, Señor, que toda esta congregación, todos los que forman parte de esta congregación, en distintos puntos de esta ciudad, en distintos puntos de este país y más allá de las fronteras de este país, que todos los que forman parte de esta congregación se destaquen por ser hombres y mujeres, adultos, jóvenes y niños, que decidan comprometerse a buscarte en oración y en clamor, de manera personal, que ante los tremendos desafíos de este tiempo, cada uno se comprometa y haga de la oración un estilo de vida, mañana, mediodía, tarde y noche. Que la oración sea nuestro sello. Que cuando oremos, cuando invoquemos a Dios, Él nos responda. Y nos responda porque estamos orando conforme a su voluntad. No a nuestros deseos, no a nuestros planes, no a nuestro entendimiento. Sea Dios propicio a nuestra oración. Y Dios nos dirija por su Espíritu Santo a orar como conviene. Todo el tiempo, todos los días de nuestro peregrinaje. Porque estamos de paso. Y orar es un privilegio que muy pocos entienden y que pocos disfrutan. Que nosotros seamos de aquellos que oremos y clamemos y busquemos a Dios constantemente. Que al levantar nuestras manos estén limpias, nuestras manos estén santas. Que antes de pedir algo nos aseguremos, como Nehemías, de ponernos a cuentas con Dios, de comprender quién es el Dios fuerte, grande y temible. Que yo, no otro, no el vecino, no mi padre, mi madre, mi familia, el presidente, los ministros, yo he pecado delante de Dios. Y estoy arrepentido. Y en esta nueva oportunidad que Dios en su misericordia me brinda, quiero asegurarme que mis pasos en adelante sean guiados por la oración. No quiero terminar en la ruina. Oh Señor, en esta hora, hacemos esta oración. Te pedimos perdón. Y te suplicamos, Dios, como congregación, tanto los que están aquí como los que están en sus casas, te suplicamos, Dios, no queremos terminar en la ruina.
No queremos que nuestra vida termine en la ruina, termine en el suelo, hecha polvo. Porque así estaban los muros de Jerusalén cuando ellos te abandonaron, cuando ellos se olvidaron de ti. A pesar de tus advertencias, a pesar de los profetas, a pesar de las señales, a pesar de que les rogaste que se volvieran a ti, no hicieron caso. Y no solo la ciudad terminó en el suelo, no solo los muros terminaron en el polvo. Las vidas de los que estaban dentro de la ciudad fueron completa y totalmente acabadas. Algunos fueron llevados al exilio contra su voluntad. Otros permanecieron, pero en la miseria. Señor, hoy, quiero volver a ti, Señor. Hoy es el día para arrepentirme. Hoy es el día para no confiar en mi capacidad, para no confiar en mi estatus, en mi situación, en mi escenario, en lo que esté viviendo. Hoy es el día para decir, Señor, no solamente quiero preocuparme de que los muros sean levantados y reedificados. Hoy, Señor, comprendo que las reformas que tú quieres hacer en mi vida están dentro de los muros, dentro de mi corazón. El apóstol Pablo declarando a Timoteo que el ejercicio físico para poco aprovecha, pero la piedad aprovecha para todo, la santidad, la rectitud, la integridad. Porque tiene reconocimiento en esta vida y en la vida eterna. Llévanos a evaluar las cosas desde esta perspectiva, Señor. Que no solamente nos preocupemos de edificar muros, sino de hacer las reformas pertinentes para ser aquellos sacerdotes, hombres y mujeres, que te sirvan. Esa nación santa, ese linaje escogido, ese real sacerdocio, ese pueblo adquirido, porque tú pagaste el precio. Tú pagaste un precio muy alto. La sangre del Hijo de Dios, que no se puede vender, que no se puede comprar, que no se puede pisotear, que no se puede humillar, que sigue teniendo poder para salvar. Porque el Hijo de Dios no volverá a ir a la cruz. Nunca más. Nunca más. Porque Él pagó el precio de una vez y para siempre. Y volverá para establecer su reino celestial. Prepara nuestros corazones, Señor. Y que mientras estemos en este peregrinaje, te sirvamos con temor y temblor, con pasión, con clamor, con oración, con ayuno, con deseo ferviente de ver tu gloria. Y que tu obra sea hecha, Señor. Te bendecimos, Jesús, te exaltamos. Quiero amar.
agradarle. y agradarle solo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo. Todo a Cristo yo me entrego. Yo quiero serle fiel. Así es, Señor. Todo a Cristo nos entregamos. Porque nuestro propósito es agradarte, Señor. Una vida en oración es una vida que desea agradar a Dios, que constantemente necesita estar en comunión con Él. Señor, desarrolla en nosotros hombres y mujeres de oración, de clamor, de pasar tiempos en tu presencia, de estar contigo, de conversar contigo. No solamente es un remedio en contra de la soledad, del abandono. Dios también implica el conocer tus planes para el futuro. Ven, Señor. Ven, Espíritu de Dios, ministra nuestras vidas. Estamos aquí este tiempo para estar contigo. Para estar contigo. Ministranos profundamente, oh Dios. En el nombre de Jesús. Ministranos, Señor. Declaramos todo a Cristo, todo a Cristo.